Hola, benvinguts, benvingudes a un nou programa de Parlem. L'assetjament escolar, l'anomenat bullying, és un dels problemes fonamentals a hores d'ara a les escoles i als instituts. Avui volem reflexionar sobre quan es passa d'una broma entre xiquets a l'assetjament escolar i sobretot com ajudar i conscienciar l'alumnat i la societat sobre l'assetjament escolar. Avui reflexionem en este programa del Parlem sobre el bullying i l'assetjament escolar. 8 de cada 10 estudiants d'ESO diuen que han presenciat algun acte de violència escolar entre l'alumnat. L'habitual és que siguin baralles o insults i només ocasionalment. Però quan la violència escolar es reitera i ho fa en un marc de desequilibri de poder, parlem d'assetjament escolar, l'anomenat bullying, que és el terme en anglès. Però què podem fer des de l'escola, des de les famílies o la societat per poder prevenir l'assetjament? De tot això reflexionem avui amb professionals en este Parlem assetjament escolar. I per parlar sobre tots aquests temes tenim així al plató de Telepobla a Lucía Montes. Ella és criminòloga i representant també del projecte Crimera. Hola, Lucía, moltíssimes gràcies per estar així al Parlem. I també la seva companya Sílvia Rentero, ella també és criminòloga i també del projecte Crimera. Hola, gràcies per estar al programa. A vosaltres. I clar, tenim també a Carolina Mañas, ella és la cap del Departament d'Orientació de l'Institut de la Vereda. Hola, Carolina, moltíssimes gràcies per estar així. Anem a tractar de centrar un poquet el tema. Quan es passa d'una broma entre xiquets, d'algo que això és normal, sempre hi ha passat als instituts, a poder dir que ja es tracta d'assetjament escolar? A veure, sobretot és la reiteració, la conducta continuada en el temps, de sempre el mateix alumne o grups d'alumnes al mateix xiquet, quan hi ha intencionalitat de fer mal, i es nota això en el temps que transcorrís. No és una brometa puntual i te faig una broma que igual al xiquet no li agrada, però l'assetjament és quan és continuat sempre la mateixa persona i sempre el mateix xiquet. Vosaltres treballeu també en els instituts. Sempre hi ha hagut assetjament escolar? Era abans una cosa de xiquets y ahora ya lo prenem més seriosamente? No, siempre ha habido, lo que pasa es que antes no se reconocía, antes era una cosa de niños, ahora ya se reconoce y cada vez hay más casos también porque se reconoce. Antes sobre todo se reconocía la parte más física, los golpes, ahora se reconoce tanto golpes como acoso psicológico, pero a ver, siempre ha habido, lo único que ahora nos hemos dado cuenta que es un problema, que no son conductas normales entre niños y que sobre todo tiene consecuencias muy graves, sobre todo. Entonces ahora se reconoce y se lucha contra ello, pero ha estado siempre. Exacto, sí. Y además también lo que comentaba de la reiteración y todo esto, no solamente que haya una reiteración y que haya una intencionalidad, también poco a poco ese daño que se va haciendo a la víctima va creando un desequilibrio de poder al final entre la víctima y el agresor, que también es súper importante en el acoso escolar, y puede que ese desequilibrio venga de antes y que haya una diferencia porque son de diferentes edades, una diferencia a nivel físico, una diferencia porque conoce información de la víctima que puede utilizar para herirla. Entonces juntamos ese desequilibrio de poder con esa reiteración que se tiene que dar, que si son conductas muy graves no se suele pedir tanta reiteración, porque igual pues la segunda vez tampoco vamos a pedirle, ¿no? dos conductas muy graves, y esa intencionalidad también súper importante, y es eso al final. La cifra negra que comentaba Silvia, poco a poco es menor porque estamos todos muchísimo más concienciados que antes, pero si escuchas testimonios de antes, de hace 30 años, y los escuchas ahora, y realmente la vivencia no ha cambiado. Y la vivencia de la víctima es la misma y tampoco se ha evolucionado tanto, aunque todos estemos mucho más concienciados. Clar. Vosaltres treballeu en instituts i aneu a fer... Quina seria l'edat, a tu, Carolina, quina seria l'edat on comença a donar-se això? És una cosa de persones ja més majors de l'institut o se dona en quasi totes les edats escolars? Nosaltres la prevenció la fem ja en primer de l'ESO, perquè venen de l'escola, que més o menys estan més protegits, i el nostre institut és molt gran. Aleshores sí que el que fem és conscienciar i en les hores de tutories fer una conscienciació de lo que és l'assetjament, que vegin
pues, la campanya Friends, que és uns curts que van adreçats, no, a tractar l'assetjament escolar i que poquet a poquet vaig anar aprenent. El que passa és que sí que és la població que enguany és on més s'ha patit l'assetjament escolar. En els més majors, dius? No, en els xiconinos. En els xiconinos, en els de primer de l'ESO. Els primer de l'ESO, ¿también son conscientes de esta...? Sí, o sea, realmente se puede dar en todas las edades. De hecho, hay casos que a lo mejor escuchas con 5 o 6 años y ya están haciendo acoso, muchas veces sin saberlo, pero ya con esa intencionalidad de apartar a alguien, muchas veces, sobre todo si son más pequeños, de no dejar jugar a alguien o tal, pero sí que es verdad que donde hay más grosso de acoso es eso, en primero, sexto de primaria, primero de la ESO, que ya es cuando empiezan a ser un poco más mayores, eso pues 11, 12 años es cuando más se ve el acoso. Claro, y lo importante es prevenir antes de que eso se dé, porque si tú previenes cuando ya hay en clase un ambiente que favorece el acoso escolar, es mucho más difícil frenarlo. Tú puedes hacer una prevención secundaria cuando se está dando algo, pero lo importante es empezar por una prevención primaria desde que los niños están pues igual en tercero o cuarto de primaria, que ya lleguen con unos valores muy marcados, con un ambiente de grupo, que también es verdad que el cambio del colegio al instituto, al cambiar el grupo, es mucho más difícil, pero si todos trabajamos con los niños más pequeños, es muchísimo más sencillo que conforme vayan creciendo sean conscientes de que muchas veces no lo son, de que lo que están haciendo es acoso escolar, de que tiene unas consecuencias para ellos y para la víctima muy graves, y que se conciencien desde antes, no desde el momento en el que ja hay un mal ambiente o ja hi ha algun cas. Clar. Tu has parlat de la conscienciació, no? Que a vegades no som conscients, després parlarem un poc de com lluitar en això, però quins serien un poc els motius per el que un xiquet passa a ser assetjat, a lo millor, no? Perquè, bueno, tots han tingut en classe pues, un xiquet que a lo millor era diferent però tampoc a lo millor és, no sé, quins serien estos motius, no? Que vosaltres que esteu dia a dia en els... A veure, el perfil de la víctima varia, no? Però normalment, és el que comentava la companya, és un poc el poder, no? La sensació de poder que té l'agressor fins hacia la víctima. Per exemple, un xiquet que parla poc, un xiquet que té menys amics, un xiquet que a nivell físic pues, té ulleres grosses. Un xiquet sempre són coses físiques o psicològiques del xiquet pues, que li costa estudiar, que trau justetetes les notes. És debilitat. I quan un xiquet que se sent poderós és quan comença a primer pense o preferís pensar que li fa la brometa, però després continua i continua i continua i el xiquet lo afona. S'enfonsa, li baixa l'autoestima, se frustra, no vol vindre a l'institut i és un bucle, entren en bucle tant la víctima com l'agressor i s'ha de tallar. Claro, claro. Sí, todas las consecuencias al final vienen de el acoso, pues la baja autoestima, las conductas de evitación, de no querer ir al colegio, todas estas cosas son más consecuencias, pero sí que es verdad que no podemos tampoco decir que hay un perfil de víctima ni que haya un perfil de agresor, porque el que una persona lleva unas gafas no le hace víctima, o sea, no digamos que es como, vale, directamente por llevar gafas vas a ser víctima, no podemos calificarlo como perfil. Entonces, tenemos que, pues eso, hablar de factores de riesgo, hablar de que no es causalidad, sino probabilidad muchas veces, y que al final es una suma, ¿no? Y el poder que comentabas, que es también súper importante, pero muchas veces no es solamente el poder, porque este chiquillo saca malas notas o le cuesta un poco más, al final puede ser tanto que eso le condicione para tener más probabilidad de ser víctima como para tener más probabilidad de ser agresor. Entonces, realmente tampoco te puedes guiar por eso, porque al final lo que tienes que ver es la conducta general de tanto del funcionamiento del grupo como de los niños en particular, pero no puedes decir esta persona va a ser víctima porque tiene estas características y ya está, es como no es así de categórico tampoco. Sí, claro, al final son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que lo sufran, pero sí que es verdad que el mayor factor de riesgo es cualquier característica distintiva, cualquier cosa que le haga destacar un poco el grupo, y también las habilidades sociales, lo que ha comentado la compañera, a la mínima que a lo mejor un niño sea eso más tímido, le cueste más relacionarse, tenga menos habilidades sociales para desenvolverse, al final va a hacer muchas veces que lo tomen de víctima, y eso, después de una primera broma a la que reacciona a lo mejor de forma que le da más poder a los agresores, ya empieza el círculo porque han visto que si le dicen cierta cosa va a saltar, entonces al final es una suma de factores que va generando el acoso escolar. Clar. I tu havies parlat abans també de tipus d'assetjament, no? Una cosa són que te diguen algo i ja l'altre és passar, no?
com es passa, no? De dir-te una broma o de dir-te ai, tu, que no sé què, i l'altra persona, potser, pues, com tu has dit, no? Salta o respon a que ja siga un assetjament més físic. Generalmente suele ir eso, un poco en escalada, aunque hay veces que se pasa directamente al acoso físico muy rápido, pero generalmente suele ir poco a poco eso, una broma, un mote, un comentario gracioso, para que según los agresores es gracioso, pero no lo es, obviamente, y luego a lo mejor se empieza de físico, en plan, pues te pongo la zancadilla, un empujón, y también últimamente está muy de moda el ciberacoso, a través de redes, a través del grupo de WhatsApp. Entonces eso va al final sumando y vas poco a poco pasando barreras día a día. A lo mejor un día es un insulto, al día siguiente es eso, una zancadilla, pero es que luego a lo mejor llegan ya agresiones físicas fuertes. Y eso es poco a poco van sumando y va pasando, y la víctima, una vez pasa un insulto, al día siguiente va a pasar la zancadilla, porque poco a poco, lo que ha dicho mi compañera antes, se va creando una desigualdad y la víctima cada vez va soportando más y cada vez es más difícil para ella pedir ayuda. Entonces eso va en escalada. Claro, al final lo que hace la víctima también es crear una tolerancia, y muchas veces los espectadores también vas tolerando conductas cada vez un poquito más graves, pero cuando empiezas a tolerar un insulto, un mote, cualquier conducta que sea muy poquito, poco a poco eso ya te parece normal, y una vez después de 3 motes el cuarto te va a dar lo mismo, o después de 3 insultos el cuarto te va a dar igual. Entonces al final poco a poco te acostumbras, y todos nos acostumbramos a la violencia, todos hemos vivido situaciones que vistas desde fuera habrían sido igual súper locas, y luego nos acostumbramos realmente. Entonces el problema está aquí, ¿no? En que hemos tolerado mucha violencia durante mucho tiempo y cada vez la vamos tolerando más, y al final si yo tolero un insulto hoy, mañana puedo tolerar un empujón, y al día siguiente igual puedo tolerar un golpe más, pues un puñetazo, etcétera, ¿sabes? Entonces esa escalada lo que hace es que no lo notes muchas veces. Clar. Poquet a poquet. Sí, i on es dona este assetjament? Perquè, clar, en un institut estan els professors, n'hi ha molta gent, se pot veure... Sempre ho fan sense que els vegin els adults, en el pati, en els canvis de classe, que el professor ix de l'aula fins que vinga un altre, se produeixen en situacions on el professor no els veu, perquè si no el professor intervé. Val? I en l'institut de les agressions físiques, que és un tipus d'assetjament més greu, pues són les que més es veuen, clar, i ahir ja s'apliquen les mesures correctores i té un part disciplinari, inclús depèn un expedient disciplinari. Però sí que és cert que l'assetjament psicològic, l'assetjament és molt difícil de veure, de detectar si no venen a demanar ajuda o a dir. Igual que els espectadors, o sigui, sempre n'hi ha un grup de xiquets o xiquetes observant aquestes situacions, i de lo que es tracta és que si la víctima, que està molt acostumada ja a que li diguen, i va mermant i se va fent xiconina i pensa que no val, i al final acaba creient-se el que li estan dient, però si no és capaç de vindre ell o ella, els espectadors, els observadors passius, han de tindre la capacitat de poder vindre a demanar ajuda per al que està patint. Claro. Ara passarem a aquest triangle, no?, que és necessari perquè es doni l'assetjament, però sí m'agradaria, perquè tu també portes molt de temps, si s'ha vist un augment de l'agressivitat o de la violència o en les relacions, encara que no siga física, i també física, als instituts? A veure, jo pense que... O estem com sempre, només que ara li donem un poc més de... No estem com sempre, jo pense que ha anat augmentant. També és cert que tenen molt accés a les xarxes socials, que tenen molt accés a veure vídeos de TikTok, de no sé quan, que se graven, i és com que està de moda. I aleshores jo m'he donat compte d'uns anys així que els xiquets que venen de primers venen amb més problemes de conducta del tipus d'assetjament, de jo te gasto una broma, i el que pateix la broma no se riu. Aleshores, jo sí que he vist un augment, no sé si ha sigut provocat per la pandèmia, que han estat molt de temps en casa sense supervisió i han vist coses que no haurien de veure en edats molt tempranes, perquè els nostres de primer estarien en quart de primària o en tercer de primària quan se tancaren en casa, se confinaren. Jo crec que ha hagut una evolució a pitjor en aquest sentit. Sí, que es verdad. Bueno, sí, nosotras también lo hemos observado, que cada vez hay más violencia a edades más tempranas, y es lo que dice, al final es un acceso a redes y a internet sin vigilancia desde muy corta edad, viendo un contenido que no saben gestionar,
Y también los 2 años de pandemia han hecho mucho, no solo por el aislamiento, que sí que obviamente al menor le afecta a estar aislado, pero es que aparte han sido 2 años de pandemia en lo que todo se ha centrado en el COVID al final, porque era lo más urgente y se ha dejado de lado mucha educación emocional, mucha educación social. Entonces son niños que han crecido en plan, en modo supervivencia un poco. Entonces al final su referente han sido las redes, su refugio ha sido internet. Entonces también eso se ha visto mucho a la hora de relacionarse y también estar detrás de una pantalla te hace muchas veces tolerar violencia psicológica, comentarios, insultos. Se ha normalizado muchísimo el odio en las redes, decir barbaridades a través de una pantalla, y eso luego se traduce a la vida real también. Entonces al final es una suma de muchos factores, pero sí que se está viendo que cada vez a edades más tempranas hay muchos más problemas. Al final Internet te da eso, te da un poder de ser un poco más cruel, porque no estás viendo la reacción de la otra persona. Si yo le digo algo a alguien cara a cara, tengo que afrontar en ese momento cómo se lo vaya a tomar, lo que me vaya a contestar, lo tengo que afrontar, pero en Internet no. En Internet, los niños creen que el Internet les protege muchísimo y que no se les va a poder encontrar, que es completamente falso, y luego encima son muchísimo más crueles porque no están viendo la reacción de la otra persona. Entonces eso al final lo que hace es que los 2 años que se han relacionado a través de redes, teniendo un contenido y un acceso a Internet que no saben manejar y que muchas veces no es adecuado para su edad, la crueldad que tienen a través de comentarios, todo el acceso a redes sociales que han tenido, que además tú abres cualquier vídeo en redes sociales y ves todos esos comentarios negativos y ves lo que le están diciendo a la gente y cómo se están metiendo con ellos. Entonces también volvemos al que te acostumbras y ves esa socialización como algo normal. Pues si a este le están diciendo esto, pues yo se lo puedo decir a cualquiera, ¿no? Entonces al final el acceso a las redes y estos 2 años que se han tirado los niños encerrados en casa prácticamente les han venido bastante mal. Anem sí ara a este triangle perquè per fer assetjament fa falta un assetjador, un assetjat i algú també un espectador, no? Seria este triangle. La víctima pot eixir a soles, pot ser conscient, pot reaccionar de forma positiva, com ho veu? O fa falta l'ajuda dels professors, o que ho conten? Com és este paper de l'assetjat, de la víctima? Por sí sola es muy difícil que sea. Obviamente habrá casos que sí, que la víctima se pueda defender y salir por sí sola, pero es muy difícil realmente porque hay un desequilibrio de poder enorme. El agresora suele ir en grupos, lo sabe toda la clase, entonces al final es muy difícil que la víctima por sí sola salga, y generalmente si consigue salir por sí sola va a ser reaccionando de forma violenta y al final se va a buscar la víctima los problemas. Entonces generalmente si salir de ahí tiene que pedir ayuda por sí sola, que al final va a ser muy difícil para esa víctima pedir ayuda, porque al final también tiene mucho sentimiento de culpabilidad, de me están haciendo esto porque yo soy así, porque yo he hecho algo. Entonces también es muy difícil pedir ayuda por el sentimiento de culpabilidad, porque siente muchas veces vergüenza incluso de lo que están haciendo, o tampoco quiere preocupar a sus padres, a su familia. Entonces realmente la víctima es muy difícil que salga por sí sola, es dificilísimo, que pida ayuda es más difícil aún, pero realmente los que tienen el poder son esos espectadores que lo ven. Entonces por eso es muy importante enseñarle a los niños a reconocerlo, y también a profesores, lo que decía antes la compañera, que realmente a los profesores es muy difícil que detecten ese acoso psicológico, también porque al final les pedimos mucho a los profesores sin darle las herramientas necesarias. Al final eso, si los profesores no están formados no van a saber reconocer el acoso. Entonces también por eso es importante formar tanto a los menores para que sepan verlo y actuar, y a los profesores también, porque si no, los profesores no les podemos pedir que reconozcan cosas o que sepan actuar si nadie les ha enseñado a ello. Entonces por eso aquí el poder lo tienen los espectadores, y por eso es importante enseñarles a ellos. Claro. Sí, dime, perdón. Que al final nosotros cuando trabajamos con los niños les ponemos el foco en esto, ¿no? En vosotros tenéis el poder. También es un poco injusto pedirles a niños pequeños que sean los que frenen situaciones de violencia, ¿no? Porque al final les estás dando una carga que igual tampoco les correspondería, pero también hay que enseñarles que lo que están haciendo es ayudar a alguien, y poner el foco en ellos es como muy importante. Pero también es verdad que todos somos espectadores de acoso escolar, porque de una forma u otra se ve. Y nosotras yendo a hacer charlas que duran 1 hora, hemos visto situaciones que dices, aquí habría que estudiar y que ver aquí qué está pasando, ¿no? Y eso sí que se nota muchísimo, y muchas veces en charlas de 1 hora los niños te lo dicen, y acabas la charla o durante la charla y un niño te levanta la mano y te dice, es que a mí me han hecho acoso escolar durante no sé cuántos años. Y claro, pues también ellos lo verbalizan, ¿no? Cuando vamos muchas veces nosotras, y es pues duro también que por ejemplo un niño, con lo que hablábamos del reconocimiento por parte de los profesores, un niño te estés dando una charla y te diga, es que yo he pedido ayuda y a mí no se me ha dado ayuda. Entonces, claro, ¿cómo le respondes a este niño? Pues también es verdad que hay que educar no solamente a los profesores, a todas las personas que trabajan con menores en esta detección y en
saber en que tengan esas herramientas para poder ayudar a los niños cuando un niño muestra senyals o inclús te llega a pedir ajuda verbalment. Clar, perquè com és el dia a dia en un institut? Vosaltres des del el Departament d'Orientació... Perquè nosaltres en el Departament d'Orientació sí que hem rebut demandes d'ajuda, m'estan dient què tal, i sempre s'ha actuat en la Conselleria d'Educació. Té un protocol en el cas d'assetjament escolar i assetjament en les xarxes de ciberbullying, perquè també es rebota. Encara que passe fora, els xiquets venen i diuen és que mira el que m'ha passat, mira tot el que m'estan dient en el grup. Aleshores, si ve el xiquet, al Departament d'Orientació o qualsevol professor s'activa el protocol, se comunica a l'equip directiu, després se fa una comissió que està formada pel tutor del xiquet, pel Departament d'Orientació i algun membre de l'equip directiu, i se comença a fer entrevistes, a parlar amb el xiquet o xiqueta, a veure quins són els espectadors, a veure, perquè clar, normalment no n'hi ha ningú adult que estiga veient, i hem de buscar qui estava present perquè ens conté el que està passant. Efectivament, nosaltres se fiem del que ens diga el xiquet o la xiqueta, però el procediment s'ha de seguir. Hem de parlar en l'agressor i normalment l'agressor fica és que ell m'ha dit no sé què, és que ell m'ha dit no sé quants, és que mira, i no, sempre mai ha sigut. Ens costa molt que se reconega, l'agressor que reconega el que està fent. Normalment, i no sempre, ha sigut víctima moltes voltes d'un assetjament anterior, però no sempre. Igual el xiquet, sempre n'hi ha alguna cosa o familiar, social, sempre n'hi ha alguna cosa darrere del xiquet agressor, i la víctima està supermal perquè és que la fonen. O sigui, és una cosa que com no s'intervinga ràpidament i intentem que això no continuï passant, el xiquet cada volta, és el que deien les companyes, tolera més la violència, tolera menys els insults, li baixa l'autoestima, fracassa, se desmotiva a nivell acadèmic, o sigui, és un bucle, entren en bucle i de veres que és una situació que no només en l'institut, sinó en les cases, en les famílies, s'ha d'ensenyar a respectar. Ja no és que s'ha de respectar a tot el món, dona igual, si se respecta no n'hi ha violència. I és una cosa que nosaltres sí que treballem, però clar, quan s'assabentem. Perquè moltes voltes no s'assabentem del problema fins que ja ha passat tot el curs i venen els pares, és que el meu fill, i dic, però per què no l'has comunicat en el moment? Que el xiquet és el que comentàveu, li costa molt vindre a dir m'està passant això. Per què? Perquè se pensen que després van a tindre conseqüències d'aquest agressor. Perquè, de fet, enguany s'han obert 2 expedients disciplinaris per assetjament escolar i s'han aplicat mesures correctores, tal com fica en el decret. Però, clar... Això en l'Institut d'Elies Labreda, 2 casos d'assetjament. Que sapiguem, que coneguem, segurament n'hi haurà més, però si no s'assabentem, els professors, o no comunica algú, la família, els companys, també hi ha hagut companys, observadors, que han dit està passant això, mirar el grup de WhatsApp i són molt bonics, jo les dic que són els valents, perquè dir-lo no és el xivato. Això vos volia preguntar un poc, quina és aquesta diferència entre ser còmplice o ser un xivato o ser un valent, perquè també és de veres que els espectadors són claus en aquest assetjament. Para la persona que acosa, cualquier persona que diga algo va a ser un chivato. Entonces ese es el problema, que muchas veces los espectadores no actúan por propio miedo a que les rebote y que de ellos digan cualquier cosa, se sepa que han sido ellos y el acoso se les derive, ¿no? Al final es por eso lo que hablaba al principio, es darles una responsabilidad muy grande a niños muy pequeños. Entonces ellos lo único que ven muchas veces, y muchas veces por lo que no actúan, es que eso les puede volver y que lo que le están haciendo a este compañero igual luego me vuelve a mí. Entonces muchas veces esa no actuación viene por ahí, o porque simplemente el agresor te cae bien y decides ignorar, que también puede pasar, ¿vale? Pero sí que es súper importante lo que hablabas de que los valientes son los que hablan, nosotras también trabajamos mucho con esto, ¿no? El desmitificar
el hecho de el chivato no existe realmente, lo que estás haciendo es muchas veces salvar a una persona y es como una palabra súper grande para ellos, como salvar, no, sí, salvar, porque hay muchos casos de acoso escolar que acaban muy mal y que esa víctima ya no solamente que las consecuencias puedan ser a nivel psicológico en ese momento, sino que las puede arrastrar hasta que tenga 60 años, puede seguir reviviendo esas situaciones o incluso puede acabar con autolesiones, con daño físico a ella misma, porque no es capaz de gestionar i de soportar lo que tiene delante. Això vos anava a dir les seqüeles, no?, de la persona que ha estat víctima de l'assetjament. Es pot eixir, se pot psicológicamente... Se puede salir, lo más importante sobre todo es cuando pasa, una vez finaliza, asegurarse de que ese niño o esa niña tenga ayuda psicológica, porque muchas veces nos olvidamos, es como ya ha pasado, muchas veces también a lo mejor se cambia de centro y es como, pues mira, quiero olvidar lo que ha pasado, pero lo que ha pasado está ahí, tiene muchísima carga psicológica para el menor, por lo tanto es importante que reciba ayuda psicológica ese menor para que no tenga tantas consecuencias, que a lo mejor las tiene igual, pero se pueden paliar. Pero sí que es verdad que lo que ha dicho mi compañera, las consecuencias puede arrastrar a lo largo de toda la vida y puede seguir teniendo pesadillas o seguir viviendo eso, o lo que decíamos antes de la autoestima, que se le ha quedado la autoestima súper baja y tenga una inseguridad de la que no pueda remontar nunca. Entonces es muy importante que esa víctima reciba ayuda psicológica, o muchas veces la peor consecuencia del acoso escolar, lo hemos visto tristemente últimamente en las noticias, es niños de 12, 16 años que deciden acabar con su vida, que dicen es que no me merece la pena. Entonces hay que luchar para evitar llegar a esas consecuencias, por supuesto. Entonces es muy importante sobre todo la ayuda psicológica a los niños y niñas que lo sufren para no tener esas consecuencias tan graves. I un poc l'altra pota, no, d'aquest triangle és la víctima, l'assetjador. Tu comentaves que ha sigut també víctima anteriorment. No sempre, perquè és el que comentaven, que no n'hi ha un perfil ni de víctima, ni d'agressor, ni d'acosador. N'hi ha uns factors. A voltes sí que el factor és que ell ho ha passat malament, que a ell l'han fet patir i ara jo tinc més poder i ara vaig a fer això. Però el que diu de les conseqüències són molt dolentes. I l'agressor també pateix, aunque parega que no, l'agressor també pateix, perquè ell està fent mal a una xiqueta o una xiqueta i ell està fent-se el guai i també és per algun motiu que desconeguem que se vol fer el poderós. Igual és familiar, igual és social, però sempre n'hi ha alguna cosa darrere. L'agressor també necessita ajuda per deixar de fer-ho. O sigui que també tracteu des del Departament d'Orientació si se dona el cas. Depèn del cas, o sigui, l'assetjament no se trata sempre perquè, com han dit les companyes, n'hi ha diverses formes d'assetjar, les violentes, per supòs, s'acaben ràpid, perquè són les més visibles també, el xiquet ve amb una marca física i aleshores en seguida se n'adonem i actuem, sempre seguint el reglament de règim intern i el decret de drets i deures, però s'obliden també un poc de l'agressor i en l'agressor s'ha de treballar també, en l'agressor i en les famílies de l'agressor, igual que en la família de la víctima, però la víctima pateix unes seqüeles que inclús després toleren violència de gènere, toleren uns altres tipus de violència perquè ja estan acostumats. Ho han normalitzat. Ho han normalitzat, és el que deien les companyes. Un insult, dos insults, al final és lo normal. I ha d'aprendre a viure en una societat violenta, en una societat que no respecta les diferències, i és el que no volem. Volem que tot el món conviva, si és possible, sense violència. Que a hores d'ara es un poco complicat, pero que no quede per nosaltres, ¿no? No solamente la víctima, también la que tolera luego las situaciones de violencia a los espectadores. Una de las consecuencias de las más normales es que luego ellos la recreen, esa violencia, incluso que la toleren o la trasladen a otros ambientes. Si tú toleras esa violencia en el instituto o incluso luego eres tú el que la ejerce, también la vas a hacer en otros contextos. Entonces, el trabajo con el agresor también es súper importante, la ayuda psicológica al agresor también es súper importante, que muchas veces es ayuda psicológica para la víctima, no, ese agresor tiene que recibir de alguna forma esa ayuda psicológica porque todo lo que lleva detrás nadie lo sabe, solamente lo sabe él, y todo ese... Lo que decías de por qué actúa, ¿no? Porque quiere hacerse pues como que tiene más poder, etcétera. Hay algo detrás y hay que
trabajar en eso que hay detrás, que hace que luego se muestre así en clase. Entonces, las consecuencias son un poco para todos y la ayuda psicológica es súper necesaria. Sí, también muy importante lo que ha comentado de la familia del agresor. Muchas veces el agresor también a lo mejor ataca a una víctima por ser diferente porque en su familia están señalando la diferencia. En su familia a lo mejor cada vez que sale una persona, pues eso, yo qué sé, con algún rasgo físico distintivo, lo señalan a modo de burla, tal. Entonces ese agresor está creciendo con esas distorsiones de pensar que una persona diferente es una persona que se tiene que atacar. Entonces también hay que trabajar con eso y también sería ideal, lo que pasa es que es más difícil llegar a las familias, trabajar con esas familias, porque esas familias tienen un problema y están pasando su problema al menor. Entonces es muy importante trabajar con el agresor también. Al final nos olvidamos, le ponemos las medidas y ya está, pero es lo que comenta, es muy importante trabajar también con él, porque ese agresor tiene problemas, tanto si lo está haciendo porque antes ha sido víctima o ha sufrido, pero aunque a lo mejor lo está haciendo de forma genuina porque es lo que ha visto en su familia, crecer con esas distorsiones de pensar que hay motivos para atacar a alguien tampoco le va a hacer bien, obviamente. Entonces es muy importante siempre trabajar con todos los implicados en el acoso. Sí, al final el discurso unificado, porque si en casa te dicen una cosa, en el colegio te dicen otra y en tu contexto social es otra, no sabes cuál de las tres elegir. Entonces es súper importante ese discurso unificado para que haya una guía por la que decir, vale, los 3 o los 4 personas que están en mi entorno, grupos de mi entorno, me dicen lo mismo con respecto a este tema, por lo tanto, esto es lo que está bien, ¿no? Que es esa diferencia muchas veces haciendo... Claro, eso es lo más complicado. Eso es lo más difícil, pero sí que, y lo que comentabas también el agresor que ha sido víctima antes, dando charlas en institutos y hablando de acoso escolar en institutos, los niños te dicen, es que a mí me han hecho acoso y luego le pegué un día y paró. Y dices, wow, ¿no? Porque claro, la solución pasa, es... claro, la solución es violenta, pasa de ser una víctima a ser una víctima agresiva porque de repente por un golpe paran de hacerle acoso escolar y lo ven como una solución. Y realmente es como todo lo contrario a una solución, porque lo que estás haciendo otra vez es más violencia, claro. Entonces es súper importante trabajar esto y que no vean un golpe como una solución a hago esto y ja paran de hacerme acoso, no? Abans de passar a les solucions, sí m'agradaria, perquè tu has parlat de les famílies, quin és el paper de les famílies? Col·laboren, venen, van a l'institut, volen... Les famílies en l'educació tenen un paper fonamental, no? Moltes voltes estan en l'institut i allí que t'ensenyen tot, i no és així. Nosaltres som professors, nosaltres ensenyem i fem un plan d'acció tutorial que se tenen en compte l'assetjament, tots els problemes que... però necessitem el recolzament de les famílies. O sigui, les famílies són les que ensenyen els valors, ensenyen el que està bé i el que està mal. Nosaltres, per supost, també ho ensenyem, però no és feina d'un docent. El docent té que ensenyar les seues coses i, per supost, a nivell emocional, recolzar els xiquets, estar pendents i tot, però la família ha de, per exemple, si el director crida a una família per comunicar-les que el seu fill està agredint a un altre i tal, no val, és que ahir també ho fan, és que, oi, però és una cosa de xiquets, no, si t'està cridant el director i t'està dient que vingues, no és perquè és una cosa de xiquets. De fet, les coses de xiquets passen una volta i l'endemà ja són amics, perquè això també passa, i això no és un assetjament, és un fet puntual, que igual és un fet puntual un dia en uno, un altre dia en una xiqueta, un altre dia, això són coses de xiquets, però quan és sempre reiterat, la mateixa víctima, la mateixa xiqueta o xiquet, i tu crides a la família i te diuen no són coses de xiquets, jo no... Ui, al meu fill també ho han fet i no ha passat res, a mi ningú m'ha cridat. No, doncs vens, perquè si no el discurs que li estàs donant al teu fill és de no passa res, no passa res. O sigui, el que estàs fent és normal. Entonces sí que és molt important el suport. N'hi ha famílies que, per supost, acudixen, castiguen al xiquet, li fan reflexionar, li diuen que això no es fa, però no són les que més. I sobretot, igual no és el mateix ser d'una família de la persona que ha assetjat que de la persona assetjada. No és el mateix. Al final la familia del acosador lo que va a hacer es defender a su hijo, decir que su hijo no ha hecho eso, también porque no quiere verlo, no quiere aceptar que su hijo ha podido hacer eso. Entonces también es muy difícil trabajar con esa familia. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con las familias
Y lo que decimos siempre, al final, las familias que vienen, que se forman, que aprenden sobre acoso escolar, sobre inteligencia emocional, que es lo que trabajamos nosotras, son familias que ya van bien encaminadas en ese aspecto. Y las familias que luego lo van a negar, que no lo van a reconocer, no vienen a estas cosas. Entonces también es muy difícil llegar a las familias por eso. Nosotros cuando trabajamos con los niños y las niñas, claro, tú le dices en plan que la violencia nunca es la solución, pero ellos te responden, no, pero es que mi padre o mi madre me han dicho que si me pegan les pegue, que me defienda, que no sé qué. Y claro, nosotras que vamos a dar una charla de 1 hora, ¿cómo les vamos a decir que su padre o su madre están equivocados? Claro, al final es muy difícil trabajar por eso, porque el mensaje que llega a la familia obviamente va a calar más que el mensaje que llega de nosotros del instituto. Entonces es muy difícil trabajar con las familias que no quieren trabajar, por supuesto. Y muchas veces la familia del agresor también lo niega por verlo como un fallo suyo, de mi hijo está haciendo esto, yo he fallado en la educación de mi hijo, ¿no? Entonces también ahí pones una barrera inmediata de no acepto que yo no haya educado bien a mi hijo y que por esto esté haciendo acoso escolar, ¿no? Que también es como al final un golpe para los padres de que su hijo esté implicado en un caso de violencia de cualquier tipo, entonces también lo ven como culpa suya, fallo suyo, y lo más importante es eso, no como padre no culpabilizarte y no meterte tú como es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, no, se ha pasado, se acepta lo que ha pasado y a partir de aquí vamos a seguir, pero si te quedas en el es mi culpa, no puede ser que mi hijo haya hecho esto, no lo acepto, jamás vas a salir de ahí y tu hijo no va a poder reorientar esa conducta, no? Clar, és un problema molt complex que anem a tractar un poc de quines serien aquestes solucions. Parlàvem al principi, ho comentaves tu, de la prevenció. Què se podria fer per tractar de que no augmente més això de l'assetjament, sinó que cada vegada tot això que estem parlant s'interioritza? Jo parlo de secundària, però com han dit les companyes, el treball s'ha de fer des d'infantil. Violència zero des dels 0 anys, perquè si no, quan pugen i quan venen a l'institut, ja han de pres unes situacions que no toquen. Nosaltres, jo puc parlar de secundària, i nosaltres en primer és on fiquem este foco, de l'assetjament, de les conductes, del respecte, la tolerància a totes les cultures, a totes les diferències de gènere. Intentem fer una prevenció, però clar, una prevenció en 1 hora de tutoria a la setmana es queda curta. Venen de fora, donen xerrades, però s'hauria de tractar de manera transversal, o sigui, en totes les assignatures, i sí que els professors diuen això no es fa, es respecten, no s'insulteu, però és complicat, perquè és com han comentat, haurien de ser tots, i que tota la societat anaren en la mateixa línia. I jo mateixa veig la televisió, en les notícies, i diu una xiqueta que s'ha anat i l'han fet, és tot violència, és tot violència. I més els xiquets que tenen accés il·limitat a la informació, que és el que ha canviat. Fa 30 anys no teníem xarxes, i si hi havia un assetjament era en un moment determinat, en una situació. Ara és en l'escola, fora de l'escola, en el mòbil, se fa com més complicat. Per això la prevenció és superimportant. Nosaltres, ja t'he dit, podem fer-la en primer de l'ESO, però jo penso que s'ha de treballar des de l'escola, des d'infantil, i des del que, per exemple, jo me'n recorde que li pegava un aguantar un xiquet a una xiqueta, pues demana-li perdó, que te doni un beset. Pues no, perquè igual la víctima no vol donar-li un beset en aquest moment. És com dir, no passa res, t'ha pegat un aguantar, però tu ara vas i li dones un beset. No, s'ha de treballar ja des d'ahí. Perquè és molt important que els xiquets xiconinos no aprenguen de, bueno, jo li pego un aguantar i després me donen un beset i punt. I ja està. Perquè no és la solució. No sé si esteu d'acord amb mi. Sí. Vosaltres sabeu fer també este llibre per tractar de fer activitats, i és que treballeu quan aneu als instituts i a les escoles. Conteu-nos un poquetet com va néixer este llibre i què és allò que feu en els... Nosotras, bueno, el libro surgió porque primero hicimos un proyecto para ir nosotras mismas a los colegios, aplicar estas actividades, trabajar con ellos, también con los profesores, con familias, pero claro, con todo esto del COVID fue imposible ir a los colegios al final, entonces cambiamos la idea y le dijimos, pues le damos a los colegios una herramienta, que es lo que es el libro, y al final eso es lo que decía, y a través de las diferentes edades se trabaja de diferentes niveles. Por ejemplo, desde muy pequeños pues trabajamos la igualdad, el respeto, la empatía. Luego ya cuando van siendo más mayores se trabaja el reconocimiento del acoso, el ciberacoso, la importancia de los espectadores. Entonces el libro tiene para todos los aspectos y según en qué edad trabajar de una manera. Por eso lo más importante es desde pequeños enseñar en igualdad, en empatía, respeto, diversidad,
para que vean que todos somos diferentes y que nos tenemos que respetar entre todos. Y luego ya más mayores, eso, en primero de la ESO, segundo, empezar ya a hablar de acoso, que sepan lo que es, que sepan por qué no se tiene que hacer y las consecuencias que tienen. Entonces, la prevención es hacerla a todos los niveles y también trabajar con profesores y con familia. Al final es eso, hay que trabajar de todos los ámbitos para poder hacer un cambio real. Clar. I què feu? Què vos conta també la gent quan aneu allí i arribeu en el llibre o feu aquestes activitats, no? En els, com ella diu, en l'alumnat, però també en els professors, ¿no? Que també cal formarlos. Cuando hacemos las actividades con los niños, al final nosotras hemos basado el libro en la teoría del juego porque es lo que más les entra. Porque tú puedes ir, les puedes hablar una hora y por un oído les va a entrar y por el otro les va a salir. Exacto. Les da exactamente lo mismo, muchos desconectan, ni siquiera te escuchan, pero si ya los implicas en actividades, nosotros hemos hecho actividades de 3 a 16 años que por franjas de edades para poder adaptarlas. Y si tú implicas a los niños en esas actividades, puedes estar hablándoles de reconocimiento, de conductas de ciberacoso, por ejemplo, que es una de las actividades, y que ellos mismos estén tan implicados que aprendan a reconocer esas conductas de ciberacoso a través de la propia actividad, ¿no? Entonces también les estás dando una teoría que les estás metiendo a través de una actividad y que luego es lo que les va a quedar. Hemos hecho esta actividad, tal, no sé qué, que al final es lo que a ellos les motiva, ¿no? Por eso nosotras hicimos este libro de actividades, que sí que es verdad que cuando vamos a los institutos nos da tiempo a hacer una actividad, 2 como mucho, entonces vamos muy justas de tiempo, pero sí que es para aplicar con calma, para darle una ojeada y decir, vale, pues mira, hoy vamos a trabajar este valor, pues yo que sé, la empatía, por ejemplo, y en el libro se da teoría para explicarles a los niños cómo es, con lenguaje así que les pueda... con el que lo puedan entender muchas veces, y luego esas actividades, ¿no? Vamos a trabajar esa empatía a través de actividades en las que te pongas en ese momento, o sea, en esa situación en la que tienes que ser empático, o muéstrame a no ser empático, o cómo sería si. Entonces esas muchas juegos de roles, etcétera, que ellos se pongan en esa situación que al final es como más las ven venir. Clar. Bueno, pues un llibre molt recomanable. Poden adquirir-lo també o és per instituts i per fer vosaltres la xarra? O si algú a casa ens veu pot... No, cualquier persona que tenga niños lo puede adquirir. Hay algunas actividades que son más en plan colectivas para hacer con toda la clase, pero muchas de ellas son individuales o grupales de 3, 6 personas. Entonces realmente eso, cualquier persona que trabaje con niños, con niñas, lo puede adquirir. Tienes un montón de ideas, un montón de teoría que le puede servir. Molt bé. Bueno, arribem ja al final del programa. Si m'agradaria, abans d'anar-nos, si alguna persona a casa, alguna família, algun xiquet, no, li ha ressonat tot això que hem estat parlant, quin seria el vostre missatge final? Carolina, què podríem dir-les? El missatge final és que el primer símptoma que vegin dels seus fills i filles se fiquen en contacte en l'institut, o bé la tutora, o bé amb mi, en el departament d'orientació, perquè és molt important conèixer de primera mà el que està passant, perquè si no el xiquet s'acostuma, el xiquet va empitjorant, se va frustrant, i qualsevol símptoma que detecten les famílies és molt important que el comunique per poder treballar nosaltres, tant en el xiquet com en l'agressor i com en les famílies dels dos, i en els espectadors, en els observadors passius. Ja siga una altra família que veu que a la porta de l'institut li diguen alguna cosa, és molt important comunicar qualsevol situació que veges que no és normal. Clar, per posar en acció tot aquest protocol que contaves. Totes les ajudes disponibles i tot el que se pot fer des de la institució escolar. Nosaltres no podem fer, però també se pot derivar a un psicòleg, podem fer una quantitat de coses si s'assabentem. Si no el sabem, no podem treballar, i és molt important saber-ho. Sí, Lucía, quin seria el teu missatge per acabar a totes les famílies, ¿no? Y a las personas? Pues sobre todo a las familias y a los niños que puedan estar, con lo que decía de los espectadores, súper importante que pidan ayuda. Pueden hacerlo de muchas formas, tienen muchos adultos a su alrededor que lo único que quieren es su bienestar y que estén bien, pero luego si les da si tienen esa vergüenza, les da miedo hablar, tienen muchos recursos,
que están a su disposición para que luego ellas puedan pedir ayuda. Desde ANAR, desde la Fundación ANAR, tienen un teléfono que es el 900-018-018, pueden llamar, les atienden psicólogos, personas que están preparadas para tratar estos temas. En casos de violencia escolar, en casos de que conozcas que alguien está sufriendo violencia escolar, te asesoran de cómo puedes hacer, qué puedes hacer para ayudar a esa persona, o incluso si no quieren hablar por teléfono o por lo que sea, el teléfono es gratuito, es 24 horas, es confidencial, pero aún así muchas veces tienen ese parón a hablar por teléfono. Desde la web de ANAR tienen también un chat 24 horas, pueden meterse a través del móvil, del ordenador, y pueden pedir ayuda muy fácilmente ahora mismo a través de estos mecanismos, ¿no? del chat de ANAR o del teléfono. Entonces, pues eso, es súper importante que conozcan también los recursos que tienen para poder pedir ayuda por ellos o por sus compañeros. Sí. I Sílvia, què podríem dir també? Perquè també a la societat, no? Perquè conscienciar a tots és part, no? Som part tots. Sí, un poco eso, saber que el acoso escolar no solo afecta a los implicados, sino que nos afecta a todos y que todos somos responsables de que pase al final, que el acoso escolar siga pasando, es que como sociedad estamos fallando en algo. Entonces, si conocemos cualquier caso, si lo vemos y lo sospechamos, importante comunicarlo, y si conocemos de primera mano a ese menor que a lo mejor está sufriendo, acercarnos, darle nuestra ayuda y sobre todo eso, no tolerar ningún tipo de violencia. Si vemos por la calle a dos niños, niñas pegándose cualquier cosa, intervenir, no ignorar porque mira, ya se apañarán, no, hay que intervenir porque como sociedad, como adultos, todos tenemos la responsabilidad de que esos niños crezcan bien y sin violencia. Entonces eso, que es responsabilidad de todos y que no nos lavemos las manos, pues eso, a lo mejor no tener menores cerca o no trabajar en el ámbito escolar, seguimos siendo responsables todos del acoso. Moltíssimes gràcies, Lucía, Sílvia, per haver vingut al programa de Parlem de Telepobla. Carolina, moltes gràcies també per tractar de visibilitzar, no, tot això que passa en les escoles, però que és un reflexe també, no, de la societat. De la societat. Gràcies a tu. Gràcies. I moltíssimes gràcies a casa per la vostra atenció. Esperem haver pogut donar un poquet, no, de totes les explicacions i una reflexió sobre l'assetjament escolar que, com diguem, no només passa a les escoles, sinó a tota la societat. Gràcies, ja preparem el pròxim programa i adeu.